¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Soy el Dr. Carlos, un gusto saludarte, bienvenida un día más a este podcast de modo transformación y cirugía estética. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mini lipo y las diferentes técnicas de liposucción que existen, que podemos utilizar y lo que se utiliza actualmente, tecnologías modernas, resultados, cuándo sí, cuándo no, qué tipo de procedimiento sería el indicado para ti, dependiendo la circunstancia en la que te encuentres, la situación en donde te encuentres ahora y el resultado que quieras obtener. Vamos a empezar a hacer como una breve recapitulación a lo largo del tiempo de las diferentes tecnologías de liposucción que se han creado, ¿ok? Y todo parte a partir de la mini lipo. Bueno, técnicas antiguas, no vamos a hablar de ellas. Mini liposucción y liposucción tradicional. Vamos a empezar por la liposucción tradicional, cirugía que a lo largo de años, ya pues que te gusta, 40 años, 35 años se viene llevando a cabo con el mismo margen de seguridad que se lleva ahora, ¿ok? Que consiste en, ¿cómo es la técnica? Se hacen unas incisiones pequeñitas, no sé, por debajo yo lo hago por debajo del pubis, yo lo hago debajo del busto, en zonitas del cuerpo en donde la cicatriz vaya a ser imperceptible, por ejemplo, dentro del ombligo, etcétera, detallitos, y por ahí se mete una cánula. Esas cánulas tienen cierto grosor. A veces las cánulas pueden ser habitualmente son entre 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, como medio centímetro de grosor. Es una cánula, es como una varilla, que tiene filo en la punta y que se conecta a un aspirador. Y bueno, que a partir de ella se hace una aspiración, ¿ok? Se hace una liposucción, una succión de grasa a partir de una fuerza mecánica que es un aspirador. ¿Cómo se extrae esa grasa? ¿Qué se tiene que hacer antes? Bueno, se tiene que hacer una cosa que se llama tumescencia. La tumescencia es un paso antes de la extracción de la grasa, que es meter líquido, ¿ok? Meter líquido en la grasa, como hidratar la grasa, para que la extracción sea menos traumática, provoque menos inflamación, ¿ok? Esa solución o tumescencia que se inyecta, ¿ok? Esa habitualmente se inyecta con una cánula más finita, con una jeringa, ponle tubo con un infusor, yo lo hago con un infusor. Un infusor es una máquina que avienta un suero a través de las mismas incisiones y vamos inyectando y vamos como hidratando la grasa, ¿de acuerdo? Se debe dejar un proceso a lo mejor de 25 minutos, 35 minutos, dependiendo del tipo de solución que utilices y dependiendo de la técnica que vaya a hacer de liposucción, que haga efecto. Ese efecto es hidratar la grasa y hace una cosa que se llama vasoconstricción. Ese suero lleva un medicamento que se llama epinefrina. La epinefrina va a tener la función de hacer que cuando hagas la extracción de grasa, esa grasa no sangre, ¿ok? Y al no sangrar, pues extraer mayores cantidades de grasa con un margen de seguridad alto. A partir de ahí, después de ese paso, empezamos, bueno, ya es la parte técnica con esas varillas o cánulas a la extracción de grasa y se va moldeando el cuerpo. Aquí yo ya voy a empezar a poner ciertas situaciones, por ejemplo, que ya van a determinar nuestro resultado. Esas son varillas de metal habitualmente, de un metal quirúrgico que bueno, se esteriliza, se mete en unas autoclaves, etcétera, para poder trabajar con ella como material quirúrgico, pero son rígidas, de tal manera que hay zonas del cuerpo que son de difícil acceso, no son de difícil tratamiento, no es que cueste trabajo sacar la grasa, es que son de difícil acceso, ¿ok? Y para ello pues se han creado a lo largo del tiempo diferentes puntas de esas cánulas, diferentes longitudes de las cánulas, 30 centímetros, 45 centímetros, 40 centímetros, 15 centímetros, dependiendo. Y varía el grosor, como te decía, entre 3 y 6 milímetros habitualmente, dependiendo de la zona que vayas a trabajar. Y básicamente a partir de ahí, pues la parte técnica de moldeamiento corporal que tu médico vaya a ejecutar. A partir de ahí se desarrolló como hace unos 15 años, yo creo 14 años, una técnica, una moda acerca de mini liposucciones. La mini liposucción tenía como objetivo extraer menos cantidades de grasa utilizando un instrumental mucho menos agresivo, mucho más fino. Siguen siendo estas varillitas cánulas de un metal quirúrgico, pero ahora ya eran un poco flexibles por el grosor de ellas. Estas cánulas de mini lipo podían tener grosor entre 1 milímetro a 3 milímetros, muy pequeñitas. Y entonces, al ser menos traumáticas, menos agresivas, ya no tenían filo en la punta, solamente tenían una punta distinta que permitía la aspiración, como unos hoyitos, ¿de acuerdo? Y a través de la succión, a través de jeringa desechable o a través de aspirador, se hacía el moldeamiento de una zona del cuerpo pequeña.
Una zona del cuerpo pequeña es que te gusta la región de la axila, un poquito la parte baja del abdomen, un gordito que tengas por encima del ombligo, etcétera. Ese era el objetivo real. Sin embargo, se puso de moda que una técnica de mínima invasión, de recuperación rápida, ambulatoria, ¿okay? Y se comenzó a confundir el margen de seguridad de liposucción con la parte comercial, el ofrecerle a la paciente una cirugía menos riesgosa, menos agresiva, a partir de un instrumental más fino, ¿ok? Pero no siempre significa que únicamente sea el instrumental más fino y sea menos agresión, bajar el margen o los estándares de seguridad, y entonces comenzaron a haber complicaciones. Hubo médicos que comenzaron a hacer mini liposucciones, pero ya no eran minis, y era abdomen, cintura y espalda, pero con una técnica de mini lipo, lo que generaba muy malos resultados. Dentro del haber quirúrgico se dice que una mini lipo te da mini resultados, ¿de acuerdo? Oye doctor, ¿tú haces mini lipos? Y entonces le contestas, ¿tú quieres un mini resultado? No, pues que no, bueno, entonces no es la mejor opción, ¿de acuerdo? Yo ya tiene muchos años que yo no hago mini liposucción para absolutamente nada, ¿ok? Ni siquiera para sacar un lipoma, ni siquiera para el cuello y la papada, es un tema aparte, lo hablaremos en otro video. No se trata así, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema, extracción de grasa pequeña. Lo que sí dejó la técnica de mini lipo positivo y que hay que sacarle el mayor provecho posible es la técnica de anestesia. Al ser un procedimiento de mínima invasión, menos riesgoso, menos instrumental, menos agresivo, la técnica o la fórmula de líquido de la tumescencia de la cual te hablé hace un momento se modificó, cambió, ¿ok? Se le agregó un poquito más de lidocaína, se le agregó un poquito de bicarbonato, cambió como tal un poquitín la fórmula, una fórmula que se llama Klein modificada, así es el nombre por el cual la conocemos nosotros, y te permitía hacer ese procedimiento con anestesia local, ¿ok? Sin la necesidad de un bloqueo, sin la necesidad de una anestesia general. Y bueno, eso también volvió un poquito como a que revolucionar la parte sin anestesiólogo, sin hospital, sin quirófano. Bueno, lo único que estaban haciendo era ponerle sin cuidados y con muchísimos más riesgos, ¿de acuerdo? E inclusive, las veces que yo hice oye doctor, pero ¿por qué hablas mal de la mini lipo? No, no hablo mal de la mini lipo, y de hecho yo te puedo decir que yo hice más de 1500 mini lipos dentro de mi formación hace 13 o 14 años. Pero lo que hice hace 13 o 14 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos ahora o lo que podemos presentarle u ofrecerle a nuestras pacientes ahora, ¿de acuerdo? Entonces, domino perfectamente la técnica de tumescencia fue una gran aportación, la modificación de la solución de tumescencia para la anestesia local, y entonces a partir de ahí voy a cambiar un poquito de tema, te voy a quitar 35 segundos para no hacer largo este video. Comencé a ser pionero por ahí del 2017 y 2018 en México, como en cirugía estética, a implementar técnicas mínimamente invasivas con anestesia local. La mínima invasión en México, yo fui de los primeros cirujanos que empezó a construirla, a trabajarla y a tener extraordinarios resultados. Tengo publicado, porque no se trata nada más de decirlo, tengo publicado 2 artículos de investigación en revistas médicas y científicas. Una de una técnica de abdominoplastía propia que se llama técnica Medina, hablaremos de eso en otro video, que por cierto ya para este 2026 ya está modificada, ya no es la técnica original que se publicó, ya está mejorada. Y una técnica de aumento de busto, colocación de implantes con anestesia local. Bien, como tal, la anestesia local yo no soy partidario de ello, eso sí lo tengo que comentar en este video porque todavía son cosas de las que se venden a la paciente. Mini lipo o implantes con anestesia local que casi ya no se hace. Por ahí vi a un médico recientemente que en Colombia está haciendo algo parecido. Mira, la anestesia local es buena porque introduce menos fármacos al paciente, sin embargo disminuye también el margen de seguridad porque se confunde. O sea, yo he visto médicos operando, hablo del verbo operar, no del verbo hacer cirugía. O sea, hacer cosas. He visto médicos hacer cosas con anestesia local mal hechas, ¿ok? Sin ser anestesiólogos, poner sedantes en la vena, poner relajantes, poner propofol y cosas así que pueden provocar riesgos y pueden provocar complicaciones graves en un paciente, y sobre todo, y además, en lugares no apropiados para hacer la cirugía, ¿ok? Y de ahí cientos de cosas, accidentes y cosas que han ocurrido a lo largo de la historia de cirugía estética, ¿no? La seguridad es lo más importante de la paciente. Número uno, ya que toqué ese tema, un hospital que tenga las condiciones idóneas para hacer cirugía estética, al menos en donde yo trabajo es un hospital propio, solamente trabajo yo, de repente un par de amigos que
pero de mucha confianza. Por ejemplo, el doctor Omar de cirugía plástica y reconstructiva, que viene a trabajar conmigo la parte reconstructiva. Por supuesto, toda la confianza. Listo, y ya, ¿me explico? A partir de ahí, el hospital donde yo te voy a atender es propio, tiene sus habitaciones, toda la instalación apropiada para resolver cualquier situación que se pueda prestar, por mínima que sea, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, que no sea un hospital general, ¿de acuerdo? Un hospital general en donde antes de hacerte tu lipo pasaron un apéndice, pasaron una cesárea, otro tipo de cirugías, porque eso favorece posibles complicaciones, riesgos, infecciones, etcétera, ¿no? Entonces son detallitos que tienes que tomar en cuenta. La anestesia, por supuesto. Ahora yo, si tuviera que hacer una mini lipo, que no lo voy a hacer, no vamos a dejarlo como un absoluto, pero debería de llegar un caso muy preciso. Tendría que ser con anestesiólogo, con quirófano, con su anestesia, con su bloqueo, con su anestesia general, con su sedación, dependiendo. Otro video hablaremos de los tipos modernos de anestesia para cirugía estética, y hay cosas muy modernas, cosas muy buenas para la paciente. Pero bueno, avanzando con lo que estábamos diciendo, ahora hay tecnologías como liposucción con ultrasonido y yendo láser, que es exactamente lo que yo hago, que nos permite hacer cirugías con una inflamación mínima, ya no utilizar esas cánulas con varillas de metal quirúrgico, utilizar fibras, microfibras que provocan un láser. Ese láser genera un calor, y ese calor y ese láser nos va permitiendo emulsificar, es el término médico, el término coloquial sería derretir la grasa, e ir moldeando el cuerpo sin lastimarte, con incisiones pequeñitas de 1 o 2 milímetros, con recuperación súper rápida, recuperación de 80% en una semana. Resultados básicamente inmediatos, inflamación mínima, y el manejo postoperatorio, que ya hemos hablado en otros videos, es fundamental para el resultado extraordinario y el resultado garantizado que yo le ofrezco a mis pacientes. Y bueno, ese fue en 12 minutos, una breve recapitulación de lo que hay de liposucciones, y todo esto agregado a una pregunta que me hicieron hoy en la mañana de: oye doctor, ¿haces mini lipos? Número 1. Número 2, oye, ¿el Vaser es mini lipo? No, es ultrasonido emulsificador de grasa. El Vaser es una tecnología muy moderna, es una extraordinaria forma de hacer liposucción de mínima invasión, moderna y con extraordinarios resultados. Y la mini lipo, ya te platiqué un poquito, eran técnicas de hace 13 o 14 años, ¿de acuerdo? Bueno, pues te dejo con este video, con esta información. Espero haya sido útil si tú estabas teniendo duda. ¿Me hago una lipo con anestesia local? ¿Me hago una mini lipo? ¿O me hago un procedimiento estético quirúrgico de alta calidad, con alta tecnología, con una buena planeación, con un extraordinario diseño de tu cirugía, con un extraordinario diseño quirúrgico, con una muy buena cirugía en la parte técnica, con un extraordinario postoperatorio, y entonces tengo resultado garantizado?